Si no tienes Biblia, levanta la mano y te prestamos una. Seguimos en nuestra serie de Efesios, viviendo mi llamado, por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué es lo que Cristo hace constantemente en nosotros? Y si puedes abrirlo en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Ahí vamos a enfocarnos el día de hoy. Cuando lo tengas listo, dime, listo. ¿Listo? Búscalo, Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 al 22. Dice así: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por lo que tu palabra nos recuerda constantemente. Quiénes somos en ti, Señor. Nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú estás dispuesto a hacer para mantenernos en ti, Señor. Padre, ayúdanos por favor esta mañana, que al escuchar tu palabra pasemos de ser simplemente oidores y podamos convertirnos en hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Mira, Pablo continúa. Es increíble cómo Pablo refuerza vez tras vez quiénes somos en Cristo, quién eres en Cristo. Pablo continúa ese esfuerzo que hace por fortalecer la nueva identidad que tenemos en Cristo, esa nueva identidad que tienes en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que hay tanta insistencia de Pablo? Esto es lo que somos, esto es lo que eras, esto es lo que somos. A veces parece repetitivo, pero ¿por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que se esfuerza en que tengas y tengamos claridad en lo que somos en Cristo, en nuestra nueva identidad en Cristo? ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Mira, porque somos más que vencedores, porque se nos olvida, porque aun cuando creemos tenerlo claro, a veces vivimos como lo que no somos, seguimos viviendo como lo que éramos, y por eso la repetición. Y sabes, en la repetición hay crecimiento. Cuando yo empiezo a practicar algo y lo repito y lo repito y lo repito, llega el punto donde ya no se me olvida, donde se vuelve parte de mi vida. El ejercicio, ¿sabías tú que los músculos tienen memoria? Esa es mi esperanza, para que si algún día retomo a hacer ejercicio, los músculos se acuerden y se acuerden. Pero los músculos tienen memoria, y la memoria la crean en base a la repetición. Repites tanto el mismo ejercicio que ya los músculos se acuerdan. Entonces, eso es lo que está Pablo queriendo hacer acá. Repite y repite lo mismo. ¿Quiénes somos en Cristo? Éramos, pero en Cristo, para que se vuelva realmente marcado en nosotros, no se nos olvide tan fácilmente. El domingo pasado terminábamos el servicio leyendo 1 Pedro capítulo 2 versículo 10. Si no lo recuerdas, te lo leo, anótalo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 10. Dice que no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Así terminamos el servicio la semana pasada, recordando eso. No éramos, pero ahora somos. No merecíamos misericordia, pero ahora la hemos recibido. Mira, éramos enemigos de Dios, ¿sabías eso? Eras enemigo de Dios.
No importa qué tan bueno creas ser o creyese ser, eras enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios. No había recibido misericordia, pero a través de Cristo alcancé misericordia. No era pueblo, ahora soy pueblo. Era enemigo, ahora soy amigo. Ahora soy su pueblo. Ahora eres su pueblo. Y a través de lo que Cristo hace, ¿sabes? Jesús se convierte en mi paz. A través de que ahora soy pueblo, Jesús se convierte en mi paz. Vea el versículo 14. Dice el versículo 14 de Efesios 2, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Nadie más, nada más. Él mismo. Y cuando habla de Él mismo se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es tu paz. Pastor, pero a veces sufro conflicto. Sí, a veces sufro conflicto. A veces me angustio, a veces paso despierto toda la noche pensando en cómo arreglar cosas que no tengo control. Pero ¿sabes? Cuando eso me sucede, es porque hay momentos en que se me olvida que Él es mi paz. Y eso, el apóstol Pablo trata de recordarnos eso. Ahora que somos pueblo, ahora que eres pueblo, recuerda, iglesia, Jesús es tu paz. Él mismo es nuestra paz. Y es algo que fue profetizado hace muchos años, como 600 años antes de que Cristo naciera. Anota esta cita, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esta cita se usa mucho en la época navideña. Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Y el último nombre que aparece en Isaías es Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Qué implica príncipe de paz? Que Él es el que gobierna la paz, que Él está en control de la paz, que Él es Señor de la paz. La profecía de Isaías reconoce a Jesús no solo como Hijo de Dios, como Dios mismo, sino como el príncipe de paz. Isaías está profetizando, está diciendo, mire, cuando este hijo que nos ha sido dado, este hijo que hoy nos ha nacido, el príncipe de paz, Él viene a abolir la enemistad entre Dios y el hombre. Él viene a crear ese vínculo de paz que necesitábamos entre Dios y nosotros. Ahora, también tremendo es que cuando Él habla de paz, que Él es mi paz, no está hablando de la paz como comúnmente la conocemos. ¿Qué tipo de paz buscamos nosotros, honestidad en la iglesia? Donde ya no tengo problemas, donde ya nada me va a afectar, donde ya nunca me voy a enfermar, donde no voy a pasar penas financieras. Esa es la paz que todos estamos buscando. Ahora Jesús nos ofrece la paz que Él nos da, esa paz que Él me da, esa paz que Él me ofrece, esa paz que Él te ofrece es una paz que sobrepasa todo eso, es una paz que en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, permanece. Esa paz es el resultado de saber que Él está en control de mi vida. Mira, Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, si tú has venido a los pies de Cristo esperando que las aflicciones terminen, has venido a los pies de Cristo esperando que ya no vas a tener problemas, si alguien te dijo, ríndele tu vida a Cristo y tus problemas van a terminar, noticia de última hora, te engañó. Porque Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús les dijo, en este mundo van a tener aflicciones, en este mundo van a seguir luchando, van a seguir teniendo problemas, se van a seguir enfermando, van a seguir teniendo necesidades, el salario nunca les va a alcanzar. Pero tranquilo, le dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra paz, el saber que Él vive, el saber que Él ha resucitado. Esa es mi paz. Paz. Continúa diciendo el versículo 14, quien de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, está hablando de aquellos judíos y gentiles, los que no somos judíos. Estábamos separados y de ambos Él hace uno, elimina toda distinción. De ambos pueblos, del pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios, ambos hace uno. Elimina la enemistad que había entre nosotros y Dios. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. De ambos pueblos hace uno, del que era y del que no era. Él nos une, hace un solo pueblo. La paz que Dios nos da es a través de Jesús.
Mira, la paz que Dios quiere darte es a través de Jesús. Si la estás buscando en otro lado, nunca la vas a encontrar. Te aviso, nunca la vas a encontrar. Y si la encuentras, va a ser una paz temporal. Una paz que va a depender de las situaciones que están a tu alrededor. La paz que ese mundo ofrece depende de las situaciones a mi alrededor. Si todo me va bien, si tengo trabajo, tengo paz. Si abro el refrigerador y está lleno, tengo paz. Pero si pierdo mi trabajo, la paz se pierde. Esa es la paz que el mundo ofrece. Pero al hacernos un solo pueblo, al romper la enemistad, se mantiene esa paz. Mira, la paz horizontal, la paz de acá, la paz horizontal, es el resultado o el fruto de la paz vertical. Yo no puedo tener paz con el resto de las personas si no tengo paz con el Señor. Mi paz vertical, mi unidad con el Señor, el volverme amigo de Dios a través de Jesús, provoca que tenga paz con los demás. Entonces, no tienes paz con las demás personas, no tienes paz con tu vida, a lo mejor necesitas esa paz vertical, esa paz que solo Cristo la puede dar. Esta unión con Él, el que nos haya hecho un solo cuerpo, mira, nos hace participar al mismo nivel de las promesas de Cristo, de las promesas de Dios, que el pueblo elegido de Dios. Si vas ahí mismo en Efesios capítulo 2, más abajito vas a encontrar el capítulo 3. Versículo 6 dice: a saber que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Somos coherederos. Cuando Él elimina la enemistad y nos hace un solo pueblo, nos hace partícipes, nos hace coherederos de las promesas de Cristo, de la promesa de Cristo a través del Evangelio. Ahora, ¿cómo Él lo hizo? Mira, haciendo de los dos, eliminando toda distinción. ¿Sabes? Gálatas 3:28, anótalo. Nos dice que ya no hay judío, que ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Qué implica eso? Que en el momento en que yo le rindo mi vida al Señor, en el momento que esa relación vertical se establece, el Señor nos ve a todos como lo mismo, la misma necesidad de un Cristo, pecadores y necesidad de un Redentor. En Cristo no hay diferencia. Aquí hay colombianos, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay mexicanos, hay venezolanos, hay de muchos países. Y el peor error que podemos cometer es sentirnos mejor que los demás. Nadie es mejor que nadie. Somos ahora de ambos pueblos, somos uno, ya no hay diferencia. No hay griego ni judío, no hay esclavo ni siervo. Incluso menciona, no hay hombre ni mujer. Ahora eso no quiere decir que hay 1000 géneros. Solo hay 2, hombre y mujer, pero en Cristo Él nos ve como lo que somos. No hay distinción. El hombre tiene más valor. No, la mujer tiene más valor. En Cristo nos ve iguales. Pecadores en necesidad de un Redentor. Amén. Y eso es lo que somos. No tenemos necesidad de agregar nada más a eso. ¿Cómo lo hace? Continúa diciendo el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que nos dividía. Mira, muchos de ustedes no han visto lo que hay detrás de estas cortinas negras. Estas están cumpliendo el propósito. No les aconsejo que miren. Es un tiradero ahí atrás. Pero hay una pared que limita el paso. Ustedes ven la cortina y simplemente la cortina indica no pasar y no pasan. Había una pared que nos dividía. Una pared que nos dividía del Señor, una pared que nos dividía de la relación con el Señor. Existía un muro, tanto espiritual como físico. Del muro espiritual lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? Hablamos la semana pasada que éramos, ¿qué? Incircuncisos, extraños, extranjeros, extraños al pacto, separados de Dios. Pero en Cristo, eso aparece de arriba. Ahora, de manera física, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, creo que aparece, ahí les aparece, había un atrio que era específico para los gentiles. Todo aquel que no era judío, había una pared que botaba todo eso, y aparte estaba
además de esa pared que separaba a los gentiles de los judíos, ya adentro había otra que dividía el lugar donde podían estar adorando los judíos y el lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. Y aparte estaba la cortina que dividía el lugar santísimo, donde el sacerdote podía entrar una sola vez. Pero aquí Pablo viene y hace mención a esa pared física, esa pared que dividía. Y sabes, esa pared era tan importante que incluso tenía un letrero que estaba escrito en griego y en latín, y ese letrero decía: nadie, lo voy a leer, nadie de otra nación puede pasar de este punto. Al que se sorprenda será culpable de su misma muerte. ¿Qué implicaba eso? Que si alguien que no fuese judío, de cualquier nación, gentil, se atravesaba, pasaba más allá de esa primer pared, era digno de muerte. Y no podían culpar a nadie más. Todos los que estaban del otro lado podían matarlo, porque había pasado esa pared y habían rótulos, como los que a veces ponemos en las casas, ¿verdad? No pasar, propiedad privada, para que la gente no pasara. Tan importante era esa pared, esa división que existía. Y viene el Señor y elimina esa pared. Este muro doble representaba la ley que separaba a los hombres de Dios. Esa ley que establecía: tienes que hacer este ritual, tienes que hacer este ritual, tienes que hacer este ritual, tienes que hacer este ritual. Esa ley que Jesús no vino a eliminar, sino que Él vino a cumplir. Y a través de Él nosotros nos hacemos partícipes de ese cumplimiento a través de Jesús. Ese muro separaba, esa ley nos dividía. Pero Cristo vino y derribó el muro que nos separaba, esa pared intermedia de separación, dice el versículo 14. Ya lo que tienes que tener claro, iglesia, es que Jesús es tu paz. Jesús es mi paz. ¿Qué implica eso entonces? Que ya no soy extraño. No era pueblo, pero ahora soy pueblo. Y además de eso, no hay ninguna limitación. Mira, es que vengo para que el pastor ore por mí, porque como él está más cerca de Dios. ¿Lo has escuchado? O incluso tal vez lo has dicho. Pero no hay mentira más grande del diablo que esa. El pastor tiene una función, pero él derribó la pared. Ya no el único sacerdote que necesitamos, el único líder que necesitamos para llegar a Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. No hay dependencia de un hombre. Él derribó el muro que nos separaba. Esa separación fue eliminada en Cristo Jesús. Es que solo el sacerdote puede perdonar pecados, y por eso vengo y me confieso todas las semanas. La gran mentira del diablo. Si alguno peca, abogado tiene. La Biblia nos enseña que si pecamos, que nos confesemos los pecados los unos a los otros. O sea, no necesitamos ir con una persona. Ya esa división no existe. Ya ese único sacerdote que podía entrar al lugar santo ya no está. Todos tenemos acceso a Dios porque Él derribó el muro que nos separaba. ¿Entiendes eso, iglesia? Cuando yo entiendo eso y veo que Jesús es mi paz debido a lo que Él hizo, debido a que de los dos pueblos hizo uno, debido a que Él derribó esa pared, ese muro que me separaba, puedo estar tranquilo, puedo vivir confiado en medio de la angustia, en medio del problema, en medio del dolor, porque Él se convierte en mi paz. Si Él estuvo dispuesto a eliminar todo esto, ¿te imaginas? ¿Será que no está dispuesto a darnos de su paz y a sacarnos de las situaciones difíciles cuando ya logre esa situación cumplir el propósito en nosotros? ¿Por qué Él es mi paz? Porque también Jesús mismo es el mensaje. No se te puede olvidar eso. El mensaje es Jesús. El mensaje no es el nombre de la iglesia. El mensaje no es la denominación de la iglesia. El mensaje no es el nombre de la religión que a veces agarramos. El mensaje es Jesús. El mensaje es Jesús. Y no se nos puede olvidar. Ven conmigo al versículo 17. Pero regresemos un poquito. Antes de eso, regresemos al versículo 15. La manera que Él derribó ese muro, para no dejar ningún pasaje sin leerlo. Versículo 15 dice que aboliendo en su carne la enemistad. O sea, ¿qué implica que Él abolió en su carne la enemistad? Que Él llevó en la cruz, Él llevó en sí mismo el pecado nuestro. Cuando Él dijo consumado es,
Él eliminó el pecado de nosotros, perdonó el pecado de nosotros. Nuestro pecado, la ira de Dios, cayó sobre Él. Lo hemos visto varias veces, lo vimos el domingo de resurrección, lo vimos el Viernes Santo. La ira de Dios cayó sobre Él, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él vino y cumplió esa ley, abolió esa ley, para crear en sí mismo. Continúa diciendo el versículo 15, ¿lo tienes? De los dos, un nuevo hombre. De los dos, un nuevo hombre. Nos ha hecho nueva criatura, te ha hecho nueva criatura. Te hizo un hombre nuevo. Por lo que Él abolió, por lo que Él llevó en su carne, por el sufrimiento que Él experimentó. Por eso es que Él es mi paz. Por eso tengo paz en Él. Porque no depende de lo que yo haga, ni lo que deje de hacer. Depende de lo que Él ya hizo. Y repito, no es permiso para pecar y vivir una vida en libertinaje. Si tú vives pecando constantemente, no has conocido quién es Jesús. Arrepiéntete hoy y vuelve a Él. Ven a Él. Pero Él nos da paz a través de eso. Estableciendo, termina el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo, ¿qué dice? Así la paz. Estableciendo, no dice para establecer, no habla de un futuro, está hablando de algo que ya fue hecho. Él unió, Él hizo, abolió nuestros pecados, cumplió la ley y estableció la paz. Él ya no la dio, ya la tienes. Como hijo, como pueblo, ya tenemos su paz. Vivamos en esa paz. ¿Para qué lo hizo así? Versículo 16. Para reconciliar con Dios, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. La cruz era un objeto de maldición. Era maldito aquel que era colgado en un madero. Era maldito aquel que era colgado ahí, y la tierra era maldita si la persona permanecía por mucho tiempo en el madero. Pero a través de la cruz nos reconcilió con Dios, habiendo dado muerte, ¿qué dice el versículo 16? En ella a la enemistad. Habiendo dado muerte, eliminó la enemistad, se acabó, derribó el muro. Eras enemigo, ahora eres amigo. ¿Te imaginas? ¿Cuántos tienen amigos que son importantes dentro del gobierno? Aquellos que lo tienen, creo que hace unas semanas atrás escuché que un amigo le estaban proponiendo una posición política en Guatemala muy importante. Yo creo que, interesante. Ya voy a poder decir soy amigo de él. Pero sabes, al final, entonces no vale nada. Saber que Jesús es mi amigo, saber que soy amigo de Dios, eso lo cambia todo, eso lo transforma todo. ¿Por qué? Ahora sí vamos al versículo 17, porque Jesús es el mensaje. Versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Él vino, Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Entiendes eso? Él se hizo carne. El Creador tomó forma de lo creado. Dios en medio nuestro. ¿Para qué? Para anunciarnos paz. Anunciarnos paz. Anunciarnos paz. Y la paz no es otra cosa más que vivir el Evangelio. De nuevo, la paz no es ausencia de conflicto. Esa es la paz que el mundo nos da. La paz que Él vino a ofrecer, que Él vino a anunciar, es por medio de Jesús. La paz a pesar del conflicto. La paz en medio del conflicto. Dios con nosotros. ¿Te recuerdas de la promesa que leímos de Isaías 9:6? En Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, que Dios habitó en medio nuestro y que vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, el cumplimiento de la promesa de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca? Juan 1, 11 y 12, anótala. A los suyos vino, estaban cerca, y los suyos, ¿qué dice? ¿Te recuerdas ese pasaje? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, estábamos lejos,
nos dio el derecho, ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Él nos dio el derecho. Él nos dio el derecho. Entonces déjame hacer un paréntesis y tocar algo aquí de claridad también. Porque a lo mejor tú nunca lo has dicho o nunca lo has escuchado. Yo lo he escuchado muchas veces. En la misericordia de Dios nunca lo he dicho, pero sí lo he escuchado. Hay un concepto que cuando uno le dice a la gente, ¿y tú conoces de Cristo? Ah, es que yo nací en cuna cristiana. O sea, la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Esa es otra gran mentira del diablo. Estás en una familia donde tus papás son cristianos. Pero si tú no te arrepientes, vas derecho al infierno. No hay de otra. No hay de otra. La salvación no se hereda. No hay tal cosa de que yo soy de cuna cristiana. Es que mi familia, desde que nací, todos hemos sido cristianos. ¿De veras? ¿Y cuándo le rendiste tu vida a Cristo? Ah, no, pues desde chiquito, conforme iba a la iglesia. La salvación no es un proceso, la salvación es instantánea y es el fruto de reconocer, entender y reconocer que sos pecador, que eres pecador y que necesitamos a un Salvador y rendirle mi vida a Cristo y hacerlo mi Salvador y mi Señor. Así se obtiene la salvación. La santidad es un proceso y ese es tema para otra plática. Pero la salvación es un encuentro con el Señor, no es un proceso. Entonces, si tú has estado pensando, es que desde niño he ido a la iglesia, desde niño mis papás son cristianos, por eso soy cristiano, desde niño porque vengo de cuna cristiana. Mira, renueva tu entendimiento. Y si nunca te has rendido a Cristo, no te vayas hoy sin hacerlo. No te vayas hoy sin hacerlo. Porque mira, oh sorpresa, tus papás mueren y van al cielo, tu abuelita va a morir y va a ir al cielo si es cristiana, tus tíos van a morir y van a ir al cielo, tus hermanos van a morir y van a ir al cielo si son cristianos, pero si tú no te has rendido a Cristo, cuando tú mueras, no vas a ir ni al cielo ni al purgatorio, porque es otra cosa que tampoco existe, vas a ir derecho al infierno, porque solo los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa paz que vino y anunció a los que estábamos lejos y a los que también estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los que estábamos lejos y los que estaban cerca, ambos tenemos la entrada al Padre por un mismo espíritu. Ese espíritu de Dios que viene y hace morada en nosotros. Jesús, el Salvador, Jesús, el Redentor, Jesús, el Sanador, Jesús, el Mesías, vino y predicó el mensaje de paz y reconciliación para con Dios. Y sabes, cuando tengo paz con Dios, voy a tener paz con los hombres, voy a tener paz con las personas. A veces como cristianos nos quejamos, ay, sé cómo me ofende, cómo me lastiman. Y nuestra vida se nos va en quejarnos y quejarnos por lo que los demás hacen o nos hacen. Y muchas veces lo que necesitamos hacer es volver a Cristo, reafirmarnos con Cristo y entender que no importa lo que las personas hagan, mi paz no cambia. Mi esperanza está puesta en Cristo, no en las demás personas. Mira, si la esperanza de Silvia está puesta en Luis, va a tener problemas. Porque Luis le va a fallar, tarde o temprano le va a fallar, le va a lastimar, la va a ofender. Y pobrecito, porque entonces Luis se cae del pedestal. La esperanza es Cristo, porque Él es mi paz. Él es mi entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿O no sabéis, dice 1 Corintios 6:19, que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en vosotros? Y eso viene únicamente a través del arrepentimiento, a través de entregarme a Cristo el Señor. El Espíritu abrió la puerta inmediata al Padre. A través del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. A través del Espíritu Santo podemos venir y clamar, Abba Padre. Jesús es nuestro intermediario y nos ha abierto la puerta al Padre por el mismo Espíritu. Jesús es mi paz, Jesús es el mensaje, pero lo mejor de toda esta parte, familia, es que Jesús es mi seguridad. Jesús es tu seguridad. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si tu seguridad está puesta en otra cosa, si tu seguridad está puesta en los republicanos o en los demócratas o en los independientes, estás en problemas.
Si tu seguridad está puesta en lo que tienes físicamente o materialmente, estás en problemas. Si tu seguridad está puesta en la cara bonita que tienes, estás en problemas. Porque la única persona que puede darnos seguridad es Cristo mismo. Él es mi seguridad. Él es mi seguridad. Versículo 19, vayan conmigo ahí. Así pues, ya no sois, ¿qué dice? Ni extraños ni extranjeros. ¡Wow! Ya no sois, de nuevo, tiempo pasado. Tiempo pasado. No dice y no seráis. Dice, ya no sois, tiempo pasado, ni extraños ni extranjeros. ¿Y qué continúa diciendo el versículo 19? Sino conciudadanos de los santos. ¿Entiendes eso? Conciudadanos de los santos. Tiene la misma ciudadanía del reino. Somos conciudadanos con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están en un escaparate con una vela enfrente? No, los santos somos nosotros. Santo implica separado, apartado. Santos, aquellos que hemos sido apartados para la gloria del Señor, aquellos que al rendir nuestra vida a Cristo, Cristo nos toma y nos pone aparte. Somos santos, somos conciudadanos de los santos. Ahora, este concepto de ser conciudadanos, de tener esta nueva identidad, para muchos de nosotros a veces es algo preocupante, especialmente en este país. Porque constantemente estamos desvelados, algunos, tal vez no todos, pero algunos de nosotros, desvelados y pensando cómo arreglo mi ciudadanía, cómo arreglo mi estatus, cómo arreglo mis papeles. Y eso nos mantiene viviendo en zozobra. Nos mantiene como y con miedo y con temor. Y mira, yo creo que lo triste del caso es que a veces en su misericordia logramos arreglar ese cambio de estatus y seguimos viviendo como lo que éramos antes. Y eso es lo que la iglesia de Éfeso estaba viviendo en ese momento. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice: mira, deja de preocuparte constantemente. Eran extraños a los pactos de la promesa. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, eran personas que podían vivir dentro de ellos, pero no tenían todos los derechos, porque no eran conciudadanos. Eran extraños, eran extranjeros, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Pueden vivir en medio nuestro, pero como ciudadanos de segunda clase. Y sé que esto que estoy diciendo a muchos lo está poniendo a pensar. Y podemos hablar al final del servicio si quieren. No estoy promoviendo nada. Lo que me interesa es que entiendas que éramos, pero ahora somos. Estábamos, pero ahora estamos cerca. No habíamos recibido misericordia, pero hoy hemos recibido misericordia. ¿Lo ves? Ya no sois más extranjeros, ni ajenos, ni extraños. Ahora somos conciudadanos de los santos, los mismos derechos. ¿Cuántos a favor de tener los mismos derechos? Todos, ¿verdad? Pero también las mismas responsabilidades. Tenemos derecho a las mismas promesas de Jesús y de Dios para los santos, porque somos conciudadanos, pero también somos partícipes de la misma responsabilidad. Mira, hace unas semanas atrás estuvo acá el pastor de adoración de Iglesia Vertical en Miami, y él decía algo, y yo me lo recordaba a alguien en un tiempo de oración: los pocos sirviendo a los muchos para bendecir a toda la iglesia. Algo así era, ¿verdad? Queremos los derechos como hijos, como conciudadanos, pero no queremos las responsabilidades. Y con esa ciudadanía del reino que tenemos, la responsabilidad viene. Y ¿sabes? La responsabilidad viene, te guste o no te guste, estés cansado o no estés cansado, estés despierto o tengas sueño, hayas dormido 8 horas o te hayas desvelado, la responsabilidad permanece. Está la regla del 80-20. Es una regla muy conocida. ¿Qué implica eso? Que el 80% de las personas se benefician del trabajo de los 20. O te lo pongo al revés: el trabajo que hace el 20% cubre el trabajo de todos los otros 80. Ahora, eres conciudadano del reino, Dios te ha dado el derecho, la promesa de Jesús a través del Evangelio, pero también te da la responsabilidad. Mira, compartir el Evangelio y hablar de Cristo no es solo responsabilidad del pastor, ese es trabajo del pastor. Orar por los enfermos no es solo trabajo del pastor, para eso le pagan, que lo haga.
El trabajo de venir y poner sillas no es solo de aquellos que están dispuestos a venir temprano. Es responsabilidad de todos nosotros. Es tu trabajo orar por los enfermos. Es tu trabajo orar por tu familia. Es tu trabajo compartir el evangelio. Es tu responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque somos conciudadanos de los santos. Mira, los efesios, los gentiles en la iglesia de Éfeso seguían viviendo en la antigua identidad. Ya me los imagino, sintiéndose menos que los judíos, cabizbajos, viendo todo el tiempo para abajo. Yo sé que a ti, tú tal vez nunca te ha pasado y nunca lo has hecho, pero en mi caso recuerdo una época donde yo caminaba para abajo porque no me animaba a levantar la cara. Y muchos de los efesios estaban viviendo de esa misma manera, preocupados por qué va a pensar el mundo, qué van a pensar las personas, cómo agrado a los demás. ¿Te recuerdas de la historia de Eliseo y su siervo? Mira, cuando estaba Eliseo en esa pelea contra los arameos, el pueblo de Israel contra los arameos, el siervo de Eliseo estaba asustado porque un día salió y vio que toda la ciudad estaba rodeada por el ejército arameo. Y regresó corriendo con Eliseo y le dice: Señor, mira mi señor, estamos rodeados, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos va a eliminar, el enemigo nos va a destruir. Nos va a destruir. Y tristemente muchos de nosotros como cristianos seguimos viendo al diablo alrededor y atemorizados de avanzar y actuar porque el diablo me está atacando, me está destruyendo, el enemigo, la tentación. Así estaba viviendo Eliseo, el siervo de Eliseo. Y es increíble porque viene entonces, viene Eliseo, en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17, lo lees en casa. Y Eliseo ora a Dios y le dice: Padre, por favor, ábrele los ojos a este ingrato. Lo estoy parafraseando. Que realmente vea quién eres tú. Que realmente vea y entienda quién eres tú. ¿Y sabes? El Señor respondió. El Señor le abrió los ojos al siervo. Y cuando él salió, vio a este ejército que tenía rodeada la ciudad. Lo vio rodeado por millares y millares y millares de ángeles del ejército celestial. Ábrele los ojos para que entienda que tú, Señor, eres mayor que cualquier cosa, que tú, Señor, estás en control, que tú, Señor, no importa quién se levante contra nosotros, tú eres victorioso. Y el Señor lo hizo. Y yo creo que algo así es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, diciéndole: Dios, ábrele los ojos a estos gentiles en la iglesia de Éfeso para que ellos entiendan quiénes son en Cristo, para que ellos empiecen a vivir lo que son en Cristo. Tú puedes estar pensando: y Job, a Job el diablo lo hizo pedazos. Pero oh sorpresa, ¿sabes que fue Dios el que provocó eso? Si tú vas y lees la historia de Job, capítulo 1, dice que el diablo, los hijos del Señor llegaron y entre ellos llegó el diablo. ¿Qué estás haciendo? Pues vengo a rodear la tierra, Y en el versículo 8, por ahí, versículo 7, el Señor le dice a Job, al diablo: oye, diablo, ¿ya te diste cuenta de Job? El diablo ni sabía, ni siquiera había mencionado a Job. Y Dios le dice: ¿ya te diste cuenta de Job? Entonces el diablo empieza: sí, él es así por esto. Y ustedes conocen el resto de la historia. A lo que voy es que aún en esos momentos difíciles, si Dios es el Señor de tu vida, Dios es el que controla todo. ¿Te va a hacer llorar? Sí. ¿Te va a hacer sufrir? Sí. Pero tiene un propósito, quiere perfeccionarte en Él, quiere hacer que madures en Él, quiere que crezcas en Él. Pastor, pero eso fue el Antiguo Testamento. Mira Lucas capítulo 22. Iba Jesús caminando con sus discípulos y mira a Pedro y le dice: Simón, Simón. Todavía no le había cambiado el nombre a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás, versículo 31, os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Sabes qué implica que Satanás lo había reclamado? En otras palabras, Satanás estaba llegando y diciendo: mira, quiero agarrarlo y quiero zarandearlo. ¿Me dejas, Dios? ¿Me dejas, Dios? Jesús viene y le dice: pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falle, para que te mantengas fuerte. Aún en ese punto, Dios autoriza, Jesús sigue en control, Jesús sigue intercediendo.
¿Por qué lo digo? Más adelante, en ese mismo versículo 31 de Juan 22. Y tú, le dice Jesús a Simón Pedro, una vez que hayas regresado, Jesús sabía, vas a ser zarandeado, pero vas a regresar. ¿Por qué será que Jesús sabía eso? ¿Lo has pensado? Porque es Dios. Pero Él estaba en control de la vida de Pedro. Él estaba en control de la vida. Así vas a ser zarandeado, Simoncito. Y eso es para que aprendas, para que crezcas, para que madures. Y cuando regreses, porque vas a regresar diferente, entonces fortalece a tus hermanos. ¿Quién está en control todo el tiempo? Los tres casos que les mencioné. El Señor, el que es mi paz. Él es mi paz. Ahora, todo eso no quiere decir que no me angustie, que me sienta inseguro. Eso no quiere decir. Pero cuando ese momento de angustia, de inseguridad llega, puedo regresar a Jesús, porque Él me da seguridad. Él está en control de mi vida. Y continúa diciendo, volvamos a Efesios. Eras extraños, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Éramos extraños o ajenos. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Mira que tienes al lado, mira que tienes atrás. No, voltea la cabeza así y aprovechas para desestresarte un poquito. ¿Sabes? Es tu familia. Es tu familia. Es mi familia. Ah, pero es que esta persona que vi atrás me cae mal. Y ahorita hasta el estómago me dolió. Pide perdón al Señor porque es tu familia. Así, pastor, usted no sabe. Pero Dios lo sabe. Y sabiéndolo te dice, es tu familia. Sois de la familia de Dios. Somos familia. Somos familia, eso no se te puede olvidar. Como familia nos vamos a ofender. Como familia nos vamos a lastimar. Como familia nos vamos a fallar. Eso no se hace las mejores familias, hermano. Pero como familia también podemos vivir reconciliados. Como familia también podemos entender y morir a nosotros mismos y pedir perdón o perdonar a aquel que nos ofendió. ¿Te recuerdas de la famosa oración guía del Padre Nuestro? Y perdónanos, así como nosotros perdonamos ¿a quiénes? A los que nos ofenden. De memoria lo sabemos. Pero ¿sabes qué le están diciendo a Dios con eso? Perdóname, Jesús, el mismo nivel de perdón que yo le doy a fulanito y a sutanita. El mismo nivel de perdón que yo le di a aquel que me falló y a aquella hermana que me ofendió y a aquel hermano que me lastimó. Ese mismo perdón dame a mí, Señor. Y sí, sabes, déjame decirte, lo que le hemos hecho al Señor es mayor que lo que nos han hecho a nosotros. Somos familia, somos familia. Continuación del versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El único fundamento que es verdadero, que es real, la palabra del Señor. Edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo lo que está acá, de pasta a pasta, tiene el mismo mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje primordial de la Biblia? Jesús. Si tú lees y estudias el Antiguo Testamento, todo va enfocado al Mesías. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se había dicho sobre el Mesías. Aquí está, esto hizo, esto vivió, esto estableció, esto está haciendo el día de hoy. El libro de los Hechos, el único libro que se sigue escribiendo. ¿Qué se irá a decir de nosotros en el libro de los Hechos? ¿Qué se irá a decir de mí en el libro de los Hechos? ¿Qué se irá a decir de ti en el libro de los Hechos? Siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Qué implica la piedra angular? Es la piedra que marca todo el diseño. Es la piedra que marca la dirección, pared para allá, marca las dimensiones. Es la piedra que sostiene todo, esa piedra angular. Esa piedra que es esencial, ese ángulo es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, es Cristo mismo. Cualquier otra cosa que se salga de esto es mentira, es anatema.
En tu Biblia, abre unas páginas al lado izquierdo, vea Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienes ahí? Si no, anótalo y escúchalo. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, se les dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas, Cristo los salva por gracia y ellos abandonan eso y empiezan a seguir un evangelio diferente. Versículo 7 de Gálatas 1. Un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino solo que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que muchas personas enseñan Jesús más esto. Jesús más los sacramentos. Sí, Jesús es el Salvador, pero si no haces esto y esto y esto, estás condenado, estás perdido. Todo lo que sea Jesús más esto. O sea, Jesús te salvó, es tu redentor, es tu salvador, es tu sanador, es tu libertador, pero tienes que buscar cuáles son los diablos que te tienen amarrado para ser libre. Jesús más. Cuidado. Continúa diciendo, versículo 8 de Gálatas 1. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea maldito, sea mentira. Y Pablo mismo les dice: de repente yo vengo y les doy otra visión nueva, les doy es que el Señor me dio un entendimiento y una revelación nueva y ahora esto es lo que tenemos que hacer, sea anatema. Todo lo que se salga de este bendito fundamento, sea maldito, no importa quién lo diga. Si de repente Luis Peralta viene y empieza a hablar tonterías que no tienen respaldo bíblico, sea anatema. Eso es lo que está diciendo acá. Como hemos dicho antes, dice el versículo 9. También repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Versículo 8, versículo 9, 2 veces la repetición. ¿Ven el patrón de Pablo? ¿Por qué Pablo lo repite aquí también? Necesita que te quede claro, necesita que nos quede claro. Es Jesús. Es a través de su sacrificio en la cruz, es a través de gracia, es a través de fe, es a través de confianza. No es Jesús más algo. ¿Por qué nos bautizamos? Para ser más algo. No, eres salvo en Jesús, no es Jesús más el bautismo. El bautismo es un reflejo de mi fe. El bautismo es un fruto de mi creo y por eso me bautizo. Porque soy salvo me bautizo, no me bautizo para ser salvo. No es Jesús más bautismo, es Jesús únicamente. Es el sacrificio en la cruz. Entonces, pastor, no me tengo que bautizar. Bien, porque Jesús lo ordena. Pero no para salvación ni para santidad, sino para dar testimonio de quién es Cristo. Mi vida era, pero Jesús ahora mi vida es. Eso implica el bautismo. Que dicho sea de paso, el mes de mayo vamos a tener bautizos. ¿No te has bautizado? Platiquemos para poder anotarte y hacerlo en el mes de mayo. Volvamos a Efesios. Todo lo contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña, sea anatema. No lo recibáis, dice Pablo en Gálatas. Ni aún sea yo mismo el que venga y os lo diga, no lo recibáis. Ahí entra el concepto de que vengo de cuna cristiana. Eso es anatema. Eso es falso. Es que me bautizaron de chiquito y ahí se me quitó el pecado original y formé parte de la familia de Dios. Eso no lo enseña la Biblia. El que cree y sea bautizado. Para ser bautizado tengo que creer. Entonces, esa enseñanza es anatema. Es que como yo crecí en la iglesia, todos los domingos era parte de la iglesia, de la escuela dominical y me llevaban, entonces ya soy salvo. No. Ahora, huérfanos espirituales no existen. Y esto lo digo con mucho dolor. Pero si no se lo digo yo, ¿quién se los va a decir? Huérfanos espirituales no existen. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay punto medio. No hay punto medio. O vas para el cielo o vas para el infierno. No hay punto medio. Ahora la pregunta que tienes que hacerte es: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu papá?
Y para que quede claro, déjame hacerlo de esta manera. Who's your daddy? Por aquello de problemas del idioma. O es Dios o es el diablo, pero no hay término medio. Y la única manera en que Dios puede ser tu padre es cuando tú vienes y te arrepientes. Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Sálvame, límpiame, transfórmame, aquí estoy, Señor, reconozco que te necesito. Y eso va más allá de sentirlo o no sentirlo, eso va más allá. Es que no siento nada, pastor. ¿Y? Vas a sentir cuando se hace una eternidad separado de Dios. ¿Sabes? Puedo vivir mi llamado por lo que Cristo hizo. No es Jesús más algo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien ajustado, ¿qué dice tu Biblia? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y cuando está hablando de todo el edificio bien ajustado, está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo el edificio bien ajustado, bien acomodado, bien alineado, cada uno poniendo a servir los dones que hemos recibido del Señor, los dones, los talentos que hemos recibido del Señor, cada uno de nosotros. El cuerpo bien ajustado. Cuando empezamos a funcionar, cuando entiendo quién soy en Cristo, cuando entiendes que eras enemigo y ahora eres amigo, cuando empezamos a vivir con esa nueva identidad que tenemos en Cristo, empezamos a ajustarnos bien. En ese ajuste van a haber roces, pero los roces nos van a ayudar a crecer. Bien ajustado, dice el versículo 21, va creciendo, va creciendo, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor. ¿Quieres ser un templo santo en el Señor? Ajústate con el resto. Crezcamos juntos, en quien también vosotros, versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Te has visto de esa manera? La próxima vez que te veas en el espejo, vete como lo que eres. Eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Eres ese cuerpo, eres ese edificio que va creciendo juntamente con Cristo. Por todo lo anterior, puedo vivir mi llamado por lo que Cristo hizo. Dividió la pared, me dio paz y me dio seguridad. Ya no necesito ir a nadie más para que ore por mí. Yo puedo orar. Yo tengo acceso directo al Padre por medio de Jesucristo debido al Espíritu que mora en mí. Tú tienes la autoridad para hacerlo, tienes el derecho para hacerlo si ya le rendiste tu vida a Cristo. Si Dios todavía no es tu Padre, no te vayas de aquí sin hacerlo. ¿Sabes? Jefes de familia, tienes autoridad para orar por tu familia. Es bueno que pidas oración a los demás hermanos porque somos un cuerpo, pero pide oración a los demás cuando tú ya hayas pasado tiempo orando. Pastor, ore por mi esposa, ore por mi esposo, ore por mis hijos. Y la pregunta es, ¿cuánto has orado por ellos? Y la respuesta que obtengo muchas veces es silencio. Queremos que alguien más ore, pero yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque no estoy viviendo mi nueva identidad en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar acá. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que tú lo has hecho. Y no necesariamente porque se jalaste a tu familia todos los días y oras por ellos, porque aún eso lo puedes hacer por religiosidad. Pero en tus tiempos privados, en tus tiempos a solas, ¿cuánto has intercedido por tu familia? Mira, no recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos esto, pero ¿qué tal si te pones de pie y jalas a tu familia? Si tienes necesidad de mover las sillas, muévelas, jala a tu familia, ponte de pie, agarra a tu familia. Es tu familia. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué lo piensas? Es tu familia. Si tú estás solo acá sin ninguna familia, sin ningún familiar, acércate a alguien que esté igual. Si tú como familia ves que alguien está solo, jálalo y hazlo parte de tu familia. Somos la familia de Dios. Amén. Entonces vamos a hacerlo, ¿te imaginas? Y que nuestra oración sea: gracias Dios, porque tú eres mi paz. Gracias Dios, porque tú eres mi seguridad. Gracias Dios, porque ahora tengo familia.